No eres el centro del pensamiento de nadie. Y mientras sigas creyendo que todos te miran, te juzgan o te evalúan, seguirás viviendo como prisionero del espejo del ego. Carlos siempre había sentido que lo observaban. En reuniones cuidaba cada palabra, en redes revisaba 100 veces cada publicación antes de subirla. Y si alguien no respondía a su mensaje, pensaba, seguro dije algo mal, seguro hice algo que a la otra persona no le gustó. Vivía en un estado constante de hipervigilancia emocional. Era muy autoconsciente, cada gesto ajeno era interpretado como una opinión sobre él mismo. Un día, en una fiesta mientras revisaba su camisa para ver si estaba bien planchada, escuchó a alguien reírse desde detrás. Sintió una punzada. Se está burlando de mí, seguro. Minutos después descubrió que se reían de un video en YouTube y no de él. Esa noche se dio cuenta de algo. Había pasado años viviendo como si fuera el protagonista de todos los pensamientos ajenos, ya que se molestó durante esa fiesta y realmente pensó genuinamente que estaban hablando de él a sus espaldas y que se estaban burlando. Y cuando realmente se dio cuenta de que no era así, se sintió muy mal, se sintió como si hubiera sido un tonto todo este tiempo. Y pues ya se dio cuenta de que en realidad nadie estaba pensando en él tanto como él creía. Y eso fue una forma de desarrollar de alguna manera esta nueva autoconciencia. Porque de alguna manera tú tienes que darte cuenta que el ego ama esta autoimportancia. Te hace creer que todos notan tus errores, tus logros, tus gestos. Pero la verdad es más simple y de hecho más liberadora. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas como para preocuparse en ti. Y aquí hay 3 verdades que realmente son incómodas, pero que te pueden llegar a liberar en este aspecto. No eres el centro de las conversaciones que te estás imaginando. Nadie analiza tu vida con el detalle con el que tú lo haces. Y número 3, la autoimportancia es una forma de esclavitud disfrazada de sensibilidad. Libérate de esta sensación, de esta máscara, de este espejismo, ya que cuando nos liberamos de esta autoimportancia, no nos volvemos realmente invisibles, sino que nos hacemos más livianos, porque dejamos de cargar con todo ese peso de ser el centro de todos, al menos en nuestra cabeza. Aquí vamos a empezar con este tema el día de hoy porque es algo que necesitamos todos y de alguna manera esto pasa porque tenemos un sesgo de el cual nos podemos llegar a sentir identificados todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú entras en una habitación en donde hay mucha gente y abres la puerta, se va a hacer cierto ruido, ¿no? Y si la gente voltea no es por ti, no es saberte a ti, sino es una respuesta natural cuando existe cierta perturbación en el ambiente. Punto número 1. ¿Por qué creo que los demás piensan tanto en mí? Bueno, pues aquí hay una cuestión autocomplaciente. Queremos sentirnos relevantes y eso muchas veces implica, para el ego, una sobrecompensación. Y esa sobrecompensación viene de un conflicto interno, de un vacío existencial, de una autoestima que no está alineada con la realidad. ¿A qué me refiero? En el momento en el cual uno piensa que tiene que ser perfecto en apariencia para que los demás lo aprecien, esto no está alineado con la realidad porque, de nuevo, no somos tan importantes para los otros como lo somos para nosotros mismos. Entonces, no les importa realmente cómo te ves. Te importa más a ti. Entonces, cuando tenemos este tipo de creencias que nos pueden llegar a hacer sentir bien y mal también, ¿por qué? Porque en el momento en el cual tú te arreglas muy bien y puedes sentirte orgulloso, orgullosa de tu apariencia, realmente te estás sintiendo así porque tienes esta creencia base. Tienes la creencia de que los demás
van a ser más gratos contigo, van a sentirse de alguna manera más atraídos hacia ti y les vas a agradar más con esta apariencia. Pero ¿qué pasa? Que este pensamiento se puede llegar a sentir muy bien cuando te ves pues de una manera aceptable para ti, cuando realmente te gusta tu apariencia. Pero ¿qué pasa con el lado contrario? ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal porque justamente hoy nos vemos tan bien y como tenemos esta creencia que de nuevo no está alineada con la realidad, pues nos vamos a sentir muy mal, nos vamos a sentir como que hay algo que no es suficiente en nosotros. Y ese es el problema de esta visión de nuestro concepto propio cuando no está del todo alineada con el entorno, o con lo que vemos todos los días y con la realidad misma. Carlos confundía la incomodidad social con atención hacia él, pero realmente esa incomodidad estaba viniendo justamente de esos pensamientos, de esas creencias de, ay, me están viendo a mí, están hablando sobre mí, están pensando en mí, lo cual es completamente irreal porque, piénsalo, tú realmente cuando estás caminando por la calle tienes tiempo de pensar en todas las personas con las que te topas. O en algunos momentos de tu día, por ejemplo, en la noche, tienes tiempo para pensar en todas las personas que conociste o con las que conviviste de alguna manera el día de hoy. Y te vas a dar cuenta de que la respuesta es no, de que muchas veces no les prestamos tanta atención. ¿Por qué? No porque no sean importantes, sino porque estamos pensando más en nosotros mismos, en nuestra propia percepción, nuestras propias necesidades, nuestra propia validación. Y eso hace que justamente estos pensamientos como darle una importancia excesiva a la opinión de otros no son realmente ciertos, no están realmente alineados con lo que está pasando en el exterior, simplemente está alineado con lo que tú crees que está ocurriendo, pero esto no necesariamente es así. Punto número 2. ¿Qué tan real es la historia que me cuento cuando siento que alguien me está juzgando? Y esa es una cuestión interesante porque realmente no estamos en la cabeza de nadie. No estamos con un aparato que nos permita leerle la mente a los demás y no podemos saber realmente cuando alguien nos juzga. Al menos que esta persona abiertamente diga algo que nos haga pensar eso o tenga algún gesto y su lenguaje corporal nos diga que es así. Bueno, pues aquí podemos volver un poco a lo mismo, ¿no? Nadie tiene tiempo para estar pensando tanto en nosotros como creemos. Pero esa sería una respuesta muy cómoda. Hablemos de cómo el cerebro funciona de tal manera que busca los vacíos para darles interpretaciones, pero interpretaciones dentro de su propio marco, es decir, desde esta visión o estas creencias que tenemos como base. Y muchas de estas creencias, como no están alineadas con la realidad, es a lo que le llamamos el ego, ¿no? Es el sentido de identidad que no tiene nada que ver con lo que sí está pasando. Si de niños, por ejemplo, se la pasaban haciéndonos burla, diciéndonos que somos esto o aquello, y de alguna manera crecemos con esta situación, y esta se hace de alguna manera habitual o común en nuestra vida, pues vamos a generar estas creencias que nos van a ayudar a adaptarnos en ese momento, ¿no? Y cuando nosotros crecemos, ¿qué crees? Que seguimos teniendo esas creencias. ¿Por qué? Porque de alguna manera creamos este patrón de pensamiento para ayudarnos a sobrellevar esa situación que es un poco, pues, conflictiva, ¿no? Y para un niño es terrible. Y cuando tú creces, de alguna manera ya tienes esta forma de defenderte, de sentirte un poco mejor, ¿no? Con respecto a cómo te juzgan los demás. Y cuando te la pasas pensando en ti y tratando de ser perfecto para evitar que haya alguna especie de burla, pues pasa lo que decíamos en nuestro ejemplo con Carlos, ¿no? En el cual tenía que ser perfecto porque en su cabeza los demás iban a criticar de alguna manera si no lo era. Ahora, ¿qué pasa? Que como nuestro cerebro busca una conexión entre patrones, esto es algo natural, eso es algo biológico que hacemos constantemente, tratamos de encontrar la razón por la cual pasan las cosas. Entonces, si nosotros ya tenemos esta línea base
de burlas, ¿no? O de autoconciencia para evitar el juicio de otras personas y vemos que una persona se ríe, como en el ejemplo, ¿qué pasa? Que el cerebro llena estos vacíos. Y de alguna manera, pues lo que hace es decir, esta es la razón por la cual se están riendo, porque es con lo que yo tengo más experiencia, que es la burla, es esta situación de juicio o risa, pues es muy fácil para el cerebro asociar y atribuir causalidad a esta parte de el juicio y la burla de los otros, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona nuestra mente, porque al hacerlo, nos damos cuenta de que somos capaces de entender cómo funciona no solamente nuestra mente, sino cómo este funcionamiento mismo puede alterar la forma en la que nos involucramos con el entorno y cómo lo interpretamos. Y esto prácticamente es como si tuvieras un manual para saber cómo funciona tu cabeza, ¿no? Y esto nos va a ayudar un montón para este tipo de temas. Punto número 3. ¿Cómo cambia mi energía cuando dejo de suponer que todo gira en torno a mí? Muchas veces usamos lo que vemos alrededor o de alguna manera discursos conocidos para forjar este tipo de preguntas, ¿no? Pero realmente lo que estamos preguntando es ¿cómo cambia mi humor o mi estado del ánimo cuando dejo de suponer que todo gira en torno a mí? Y bueno, lo que va a pasar es que vas a sentir alivio, vas a sentir más paz. Vas a dejar de sentirte con una carga enorme, como si tuvieras que quedar bien con todo el mundo o ser de alguna manera perfecto, porque de alguna forma esto es una trampa. Esto es una trampa en el aspecto de que es imposible caerle bien a todos. ¿Por qué? Regresemos a los conceptos base de ACT. En ACT recuerda que todos tenemos valores, todos tenemos cosas que consideramos más importantes que otras. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tratas de complacer a alguien, esa persona va a estar complacida en base a lo que esta persona valora a nivel personal. Entonces, cuando tú dejas de pensar que tienes que de alguna manera agradar o ser compatible con lo que los demás piensan o sienten, pues ¿qué va a ocurrir? Que vas a no solo dejar, no solamente estás renunciando a su opinión y a cómo se sienten con respecto a ti, sino que estás aceptando el hecho de que esta persona valora otras cosas que tú no. Y eso está bien, porque cuando tú tratas de hacer lo contrario y quieres agradar, te vas a poner en una prisión todo el tiempo, dependiendo de con quién persona estés hablando. Porque si tú no valoras las mismas cosas que la otra persona, pues ¿qué va a ocurrir? Que vas a de alguna manera restringirte y no vas a ser tú realmente. No vas a actuar de una manera genuina, sino que vas a tratar de ser complaciente. Y cuando trates con otra persona que valora otras cosas, vas a hacer lo mismo. Y si están estas dos personas juntas, pues va a ser todavía peor, porque vas a crearte una jaula todavía más chiquita en la cual sea lo suficientemente segura tu forma de responder a el entorno, como para que de alguna forma seas complaciente con ambas personas. Y eso, si te das cuenta, es una enorme carga emocional para uno. Nos vamos a sentir como si estuviéramos en una cárcel, como si estuviéramos encerrados. Eso crea frustración, crea sentimientos de ser insuficiente, de no ser adecuado, y vamos a estar todos estresados. Entonces, cuando dejamos de hacer esto y entendemos que la única persona que de alguna forma tenemos que complacer al 100% somos nosotros mismos, y eso no implica necesariamente darnos rienda suelta para hacer de alguna forma conductas placenteras, porque pues ya sabemos que tienen ciertos resultados, ¿no? Pero cuando dejamos de hacer esto, dejamos espacio para ser presentes, para escuchar y para simplemente estar ahí, para realmente tener nuestra atención en donde importa, que es en la conversación, en el presente, para dejar a un lado estos pensamientos que son autocomplacientes a veces y otras son, como ya vimos, una tortura y una cárcel. Punto número 4. ¿Podría aceptar que soy una parte del todo y no el centro del universo? Obviamente podemos hacer esto, ¿no? Pero, ¿esto qué implica? Porque esa es la situación con el ego. Cuando nosotros generamos cierta identidad o ciertos conceptos a lo largo de
toda nuestra infancia, de nuestro crecimiento y desarrollo. Y esto viene fundado, o de alguna manera tiene estos cimientos de sentirnos como el centro de todo, o tener estas creencias autocomplacientes. Pues, ¿qué ocurre? Que crecemos con estas ideas. Y cuando crecemos con tantas ideas que de alguna manera soportan o tienen su base en estas creencias, lo que va a pasar es que nos va a costar un montón cambiar esto. ¿Y qué crees? Que eso está bien. Nadie espera que de alguna manera seamos perfectos de un día para otro. Ni siquiera las personas más cercanas a ti. Y eso es muy cierto. Muchas veces nosotros nos criticamos más que las otras personas, ¿no? Y esto encaja con esta parte de aceptar que somos una parte y no el centro del todo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de todo esto, nos vamos a topar con pared, vamos a darnos cuenta de que todas estas creencias que de alguna manera son una estructura que tenía esta base, pues se está tambaleando como si fuera un edificio y se está cayendo, ¿no? Poco a poco. Y llegamos a tener ciertas crisis de identidad o para evitar que justamente se desmorone todo, tratamos de evitar este tipo de conversaciones y actuamos como si realmente hubiéramos dejado de pensar esto, pero en el fondo realmente lo seguimos creyendo, seguimos actuando acorde a y tenemos las mismas creencias porque sentimos un miedo terrible a que todo esto se desmorone, porque justo pasa una crisis de identidad. Si yo no soy esto, entonces ¿qué soy? Y ese miedo es muy parecido al miedo a morir. Pero realmente, si te das cuenta, no tiene mucho sentido, porque no estás muriendo tú físicamente, está muriendo una parte de ti, una creencia falsa de ti, y eso realmente nos conviene a todos. Y desde esa humildad podemos empezar a conectar con los demás sin miedo, sin fingir y sin actuar. Ser genuinos y ser realmente nosotros, cuando entendemos que tenemos tanto permiso de existir como el vecino o como la persona que tienes enfrente. Y esto, aunque suene obvio, cuando lo aceptamos, lo analizamos y lo entendemos, así como lo incluimos en nuestra vida diaria, vamos a sentir una libertad y nos vamos a sentir tan plenos y agradecidos de existir aquí, que no va a haber cabida para que volvamos a ser esa versión anterior a nosotros, que es un poquito más restringida y carga con más estrés, carga con más conceptos que son innecesarios y de alguna manera se puede llegar a sentir muy bien por estos pensamientos autocomplacientes en algunos momentos y otras veces va a pelear para no de alguna forma borrar estas creencias, para no querer aceptar que el mundo le está mostrando que esto es falso, que esto que cree es falso. ¿Y qué ocurre? Que cuando tenemos este tipo de respuestas a lo largo del tiempo, lo que va a pasar es que vamos a estar continuamente a la defensiva y peleándonos con todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que hace que no estemos en paz. Entonces, date la oportunidad de hacer este paso. Puede ser de alguna manera aterrador al principio. Podemos llegar a sentir que no vale la pena, podemos llegar a sentir que no es tan importante y racionalizar, pensar que si hago esto va a pasar esto otro, entonces mejor no lo hago. No, no lo racionalicemos. Mejor aceptemos que la verdad, la realidad, el todo nos está enseñando que eso no es cierto, que eso no es verdad, que la realidad pesa más que nosotros y no importa lo que creamos, no importa lo mucho que nos esforcemos para pensar algo, si esto no es verdad, va a seguir siendo de esta manera, va a seguir no siendo verdad sin importar cuánto tú te convenzas. Y si la verdad, la realidad, te está mostrando esto, el momento en el que lo aceptas es ese momento de iluminación, es ese momento de grandiosidad, en el momento en el cual renunciamos a esta autocomplacencia, que al mismo tiempo es una cárcel, que al mismo tiempo puede llegar a ser terrible, y vamos a dejar de pelear con el mundo y vamos a ser parte de él. Vamos a ser genuinos, vamos a ser nosotros como realmente somos y vamos a aceptar que tenemos tanto derecho de estar aquí
como cualquiera de nosotros. Punto número 5. ¿Qué pasaría si empezara a vivir sin esta necesidad constante de impresionar a otros? Bueno, como ya dijimos, vamos a ser libres, ¿no? La autenticidad florece cuando dejamos de mirar nuestro reflejo en cada mirada ajena. Y cuando decimos esto, realmente estamos hablando de un espejo que está distorsionado por nosotros mismos. Y así como nosotros no somos genuinos al hacer esto y pelearnos contra la verdad, no le dejamos a la otra persona ser ella misma tampoco. Me explico. En el momento en el cual tú tienes tus propios valores y mides el mundo y lo juzgas en base a ellos, y tú asumes que los demás tienen los mismos valores, porque eso haces de manera inconsciente y como consecuencia lógica y obvia de pensar que los demás te están juzgando, déjame extenderme un poquito más en esta parte, en esta idea. ¿Qué ocurre? Que tú tienes tu propia base, ¿no? Tú no puedes extenderte más allá de lo que tú piensas o lo que tú sientes. Es decir, un niño pequeño no puede llegar a pensar como un adulto. Y con esto a lo que me refiero es lo siguiente: si este niño pequeño piensa que su compañero de enfrente lo está juzgando y este niño tiene la necesidad de impresionar a ese otro niño, pues ¿qué ocurre? Que el niño que está teniendo esta idea, esta fantasía de que tiene que impresionar, lo está haciendo en sus estándares de ese momento. Y tú como adulto puedes ver fácilmente lo que está pasando. Puedes ver que eso no es verdad y que realmente sus estándares son muy bajos o muy limitados con respecto a lo que realmente está ocurriendo. Y lo que pasa es que este niño que piensa que tiene que impresionar, va a impresionar en base a sus propios términos. Es decir, no puede ver ni lo que tú ves, ni lo que el otro compañero está viendo. Y esto fuera del hecho de que en el ejemplo son niños, nos pasa como adultos también, que tú vas a utilizar tu propia vara de medir para decir, esto es lo que yo tengo que hacer para ser perfecto, para ser aceptado, para que los demás quieran estar conmigo, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que como esa vara de medir es tuya, las otras personas no vas a verlas de una manera genuina, no vas a verlas como realmente son, las vas a ver en base a lo que tú valoras. Y los demás no van a tener la libertad de actuar de una manera distinta a esto, porque en el momento en el que hagan eso, vas a empezar a tratar o de justificar o de pelear o de alguna manera hacer marometas mentales para tener pensamientos complacientes. Y esto, como ya dijimos, no está alineado a la realidad, está alineada solamente a tu propio juicio y a lo que tú quieres, y no podemos expandirnos más allá de eso. Y en ese momento las relaciones ya no son genuinas, porque no vemos al otro como es, sino como somos nosotros, y no podemos apreciar a la otra persona por su propia autenticidad, por su propia forma de ver el mundo, por su propia interpretación, sino desde la nuestra. Y aquí pasan ciertas dinámicas muy interesantes, porque cuando decimos que alguien nos cae bien, esto lo que puede llegar a significar es que esta persona valora las mismas cosas que yo, o unas muy parecidas, y por eso nos cae bien, ¿no? Pero una persona que nos puede llegar, entre comillas, a caer mal, si estamos haciendo este juicio, si no hemos evolucionado y pasado esta parte de ser autocomplacientes y pensar que el mundo gira alrededor de nosotros, pues ¿qué va a pasar? Que no vamos a tomarle importancia a esta persona o la podemos ver como un enemigo, como una amenaza o un intruso incluso, en lugar de verla como realmente es. Y ojo, esto no quiere decir necesariamente que esto te vaya a hacer ver que todas las personas son maravillosas, no, porque al justamente tú darte cuenta de esto, vas a darte cuenta de que los demás, y de hecho la gran mayoría lo hacen, la gran mayoría piensan de alguna forma que ellos son los protagonistas de sus propias historias, y te vas a dar cuenta de lo limitada que es la percepción de la mayoría. ¿Y qué crees? Que eso te va a hacer libre a ti, y no puedes liberar a los demás, simplemente vas a ser capaz de ver de manera genuina a otros, sin juzgar, sin pretender que tu visión del mundo es la mejor, y, de nuevo, darte cuenta de que tú tienes tanto derecho de existir como la otra persona tiene el mismo derecho de existir. Y lo que podemos llegar a llamar imperfecciones o errores
simplemente están atadas a lo que estamos valorando en ese momento como lo correcto o como lo adecuado. Por lo tanto, tenemos que expandirnos un poquito más y tratar de ver las cosas como son y no como somos nosotros. Ya para cerrar, recuerda que la autoimportancia no es una autoestima sana, es ansiedad disfrazada de relevancia. Mientras creas que todos te observan, no vas a vivir, sino que vas a estar actuando todo el tiempo. La libertad llega cuando entiendes que no hay un escenario, no hay público, no hay espectadores y nadie está realmente viendo qué estás haciendo de forma permanente. Solo tú, solo estás tú siendo y existiendo ahí sin necesidad de demostrar nada a otros. El reto de la semana será el siguiente. Durante los próximos 7 días piensa en esto, cada vez que tengas esta sensación de que estás siendo observado. Nadie está pensando en mí tanto como yo creo, ni tanto como yo pienso en mí. Haz algo espontáneo sin analizarlo, ríe fuerte, comparte una idea, equivócate sin juzgarte y atrévete a actuar de cierta manera. Y si alguien te juzga, yo te quiero preguntar algo, ¿qué importa si esa persona te está juzgando dentro de sus valores, no de los tuyos? Por lo tanto, no debería de importarnos tanto esa opinión, porque de nuevo, ellos tienen su propia vara de medir y así como nosotros no vamos a hacer eso con los demás, pues no vamos a dejar que nos lo hagan tampoco. Entonces descubre lo que realmente se siente existir sin verte desde afuera, sin juzgarte como si fueras otra persona, porque como dijimos, las demás personas no te van a ver como tú te verías, sino como ellos son. Muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy en este episodio tan problemático, tan complejo, tan disruptivo y que puede pelearse con tantos conceptos que tenemos tan arraigados en nuestro inconsciente y en nuestra conciencia. Y por eso te quiero dedicar un abrazo, un aplauso, porque estás haciéndolo muy bien. Y recuerda que aquí están los que quieren más de la vida, los que no se conforman con migajas y quieren sacarle el mayor provecho y ser su mejor versión todos los días. Así que te invito a seguirme en mis redes sociales para que sigamos conectados. Te mando un abrazo, que tengas muy bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.